partiendo con el tema que es el escándalo, en parte de autoría nacional o de alguna forma responsabilidad nacional, y en parte viene de Venezuela, y es este secuestro de un personaje, un secuestro de un oficial de apellido Ojeda del ejército venezolano, que fue acusado en un momento dado de un montón de cosas, de traidor, logró escapar de la cárcel donde estuvo casi un año, llegó a Chile y aparentemente, o sea, todo indica que es así, elementos que pueden ser directamente de un organismo estatal venezolano o contratados, puede ser un grupo de maleantes como tantos venezolanos que han llegado a Chile, lamentablemente, incluyendo el Tren de Aragua. Pero todo esto digitado desde el Palacio Presidencial en Caracas, lo habrían raptado y ya estaría, según algunos, en Venezuela. Y a propósito de eso les quiero decir algo, agregar. En Tele 13, en un canal de televisión, del Canal 13, el canal digital, una de las avatares de Canal 13, se entrevista a un señor de nombre Iván Simonovic, venezolano, respecto a este tema, un hombre que ha conocido, que trabajó en la inteligencia venezolana, y entre otras cosas dijo lo que yo tanto les advertí, que está escrito en mi libro Insurrección, que esto fue un evento, una serie de eventos, más bien dicho, preparado, y por eso hablé de insurrección. Una insurrección siempre es algo que se prepara, y creo que lo demostré en mi libro, pero si acaso hubiera alguna duda, viene este señor y dice, efectivamente, dice, hubo reuniones, yo sé que hubo reuniones en su momento entre personeros políticos y agentes de inteligencia y militares o lo que sea venezolano, e incluso un personero político chileno, y dijo, no me acuerdo bien el nombre, algo como Gentur, bueno, parece que hay un nombre parecido a eso, no estoy seguro, ustedes corríjanme, ilústrenme, yo sé que había gente. Esto fue preparado, por eso que escribí un libro, me atreví a escribirlo, porque tenía absolutamente claro, por una cuestión de lógica, más algunos hechos, que esto había sido un asunto preparado. Todavía puede haber gente que lo duda, creo que cada vez menos, y aquí aparece este señor, a propósito de este secuestro de Ojeda, a la pasadita a decirnos que sí, esos incendios de las estaciones del metro y todo aquello fue preparado con la connivencia y coparticipación de elementos políticos chilenos. Y creo que les he dicho a ustedes que ciertas agencias de inteligencia de ciertas instituciones del país tienen conocimiento de quiénes son esas personas que participaron y en qué circunstancias y cómo lo hicieron, dónde se reunían, etc. Digan ustedes que es una fake news si les parece, ok, de acuerdo. Bueno, ¿qué es lo que demuestra el secuestro de este señor Ojeda? Primero demuestra que vivimos en una nación con un Estado fallido. La primera función de un Estado, de cualquier Estado, de los más primitivos a los actuales, es defender, sostener un territorio como propio, un territorio. Y dentro de ese territorio sostener, mantener, preservar el orden social para que no caigamos en el estado de naturaleza de la guerra de todos contra todos. Las dos cosas no han sido logradas, ni siquiera intentadas realmente por este gobierno. En este momento, mientras hablo, y desde hace mucho rato, cada minuto, cada hora, cada día, entran más gente. O sea, no hay fronteras, no hay un territorio, por lo tanto, preservado, no hay fronteras, no hay territorio, no hay Estado. Entran inmigrantes, entre los cuales vienen muchos de estos delincuentes que exporta Venezuela, con la connivencia, qué sé yo, con la promoción directa del Estado venezolano. O sea, no hay ahí control territorial. Tampoco tenemos control territorial en la macrozona sur. La macrozona sur está bajo control de la CAM y de otras organizaciones de ese tipo, con las cuales el Estado ya, como en una especie ya de relación de Estado a Estado, entre ciertos acuerdos, para que sepan, para que no se ataquen los camioneros, por ejemplo, cosas como esas, tratando de controlar el grado de violencia, pero sin que el Estado quiera recuperar esa parte del territorio para Chile. Luego tenemos el hecho de que ciudades o poblaciones dentro de ciudades completas son ahora están dominadas por bandas de criminales, el crimen organizado, narcotraficantes o lo que sea. Poblaciones, la policía no entra.
donde rige el Estado instaurado por los narcotraficantes, zonas en el norte donde los camioneros van con el credo en la boca porque no saben en qué momento los van a asaltar y los pueden matar, como ya ha ocurrido. No hay control territorial, ni impidiendo que entren, ni impidiendo que nos quiten territorio, ni impidiendo que nos destruyan el orden social. No hay control en ningún sentido de la palabra. Eso es un Estado fallido. Todo lo demás que haga el Estado no significa nada cuando no se preservan los fundamentos del Estado, que es un territorio y orden dentro de ese territorio. Este gobierno, este Estado, manejado por este gobierno, es decir, este Estado invadido por esta horda de ocupas, que siguen invadiendo todas las dependencias del Estado con el fin de controlarlas para sus fines revolucionarios, este Estado falló. Para ellos, para los revolucionarios, quizás no. Todo lo contrario, está teniendo éxito. Están desviando recursos para las fundaciones, para ir adoctrinando cabritos de las nuevas generaciones. Está teniendo éxito en los fines de ellos, no en los fines de los ciudadanos chilenos. Y este secuestro del oficial venezolano por gente que se disfrazó de la policía de investigaciones, o sea, gente que viene de afuera, agentes directos e indirectos de un Estado como Venezuela, de un gobierno como el de Maduro, entran a nuestro territorio y raptan a quien quieren. En este caso fue Ojeda, el día de mañana puede ser cualquiera, al que les parezca, alguien que quieren matar, o alguien que quieren castigar, o quieren dar una lección, o quieren amedrentar. Pueden hacer lo que quieran, pues. Pueden hacer lo que quieran. Y veamos ahora la reacción que ha tenido el gobierno ante esta cuestión. Yo lo encuentro increíble, pero el señor Monsalvo, el subsecretario del Interior, anunció querellas. ¿Se dan cuenta ustedes la distancia abismal que existe conceptualmente y en todo sentido, jurídicamente, entre el hecho que viene agentes extranjeros a raptar a una persona y ante eso se anuncian querellas como si se tratara, no sé, de un delito que se cometió en una repartición del Estado? Querellas. El mismo mecanismo que se ha usado con todos los crímenes que se han cometido en la macrozona sur. Se anuncian querellas contra quienes resulten responsables. ¿Quiénes van a resultar responsables? ¿Maduro? ¿Los van a ir a buscar? Pero eso no es nada. Vamos a ver la declaración, porque la imprimí, amigos, de la señora Vallejo, que es la cantinflas más seria de este gobierno. Todo lo dice con un tono de una seriedad increíble, pero la voy a leer textual para que ustedes me digan qué les parece. Dijo: obviamente, esto es un hecho de suma gravedad. Por lo tanto, ya han habido reuniones. El reunionismo del Estado. Las mesas de trabajo. Agregó Vallejo: el mismo presidente de la República, nada menos, por Dios, qué tremendo, el mismo presidente de la República con el canciller, con la ministra del Interior, han tenido distintos tipos de conversaciones y reuniones, más reuniones, entre las instituciones correspondientes para ir, escuchen bien, dilucidando y colaborando con el proceso de investigación, como si no supieran de qué se trata. Agregó: nuestro embajador, Jaime Gazmuri, ya está haciendo las gestiones para tener una conversación con el viceministro para las Américas de la Cancillería venezolana, y tenemos contacto en todos los niveles. Contacto a nivel de gobierno, pues con contacto a nivel policial, contacto a través de las fiscalías correspondientes. Y continúa esta cantinflada con lo siguiente: entonces, esos nexos y esos enlaces se están produciendo, porque obviamente es de suma urgencia, ¿no? Pues no, señor. Y esperamos que, independientemente de las distintas hipótesis que andan circulando, esto es una materia de hipótesis, no se descarta nada por ahora. Todos estos trabajos y estas gestiones y estas coordinaciones pueden colaborar para que la investigación llegue a puerto. O sea, a ver, tratando esto de llegar a alguna cosa concreta, ¿no? Para el gobierno, entonces, este es un tema que hay que investigar. Para ellos no existe una agencia o agentes de un gobierno extranjero que entran al país y se raptan a alguien tranquilamente. No, esto es algo que hay que investigarlo. Hay que investigarlo. O sea, hay que darle tiempo a los venezolanos para que nos inventen alguna mentira, para que digan que no, nosotros no fuimos, parece que fueron de unos bandidos.
Entonces nosotros tendremos tiempo para redactar una nota de protesta lo más suave posible, qué sé yo. A mí me parece esto una cantinflada de punta a cabo, estimados amigos. ¿Para qué les digo? Aquí la menciona Camila Vallejo, la multitud de reuniones, vean la prensa, la multitud de reuniones, el famoso reunionismo, las mesas de trabajo, que es una manera de no hacer lo que hay que hacer. Reuniones, 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 reuniones y más reuniones. Las llamadas mesas de trabajo ahora. ¿Para qué? Para no hacer nada. Para hacer una comedia. Para presentar una fachada ante el público. Se reunió este con este otro. Después este otro se reunió con el de más allá. Después todos se reunieron. Después hubo una tercera reunión. Y mientras tanto va pasando el tiempo. Bueno, en relación a este tipo de situaciones, a las situaciones que ya vive el país desde hace rato, bajo, yo diría, el imperio a estas alturas de las organizaciones criminales que se han apoderado del país, literalmente se han apoderado del país, casi sin encontrar resistencia, hubo un consejo del presidente ecuatoriano, el señor Noboa, a Boric, le dijo, tomen las decisiones difíciles ahora. Entonces empezaron los comentarios de inmediato. Apareció un señor Rementería del Partido Socialista que inmediatamente espetó la típica explicación o justificación, no sé qué nombre darle, que se usa en estos casos. No es lo mismo. Yo creo que le he contado muchas veces que yo escuché ese mismo tipo de argumento hace muchos años, cuando estaba en un programa de televisión que muchos de ustedes nunca vieron, se llamaba Domicilio Conocido. Y a propósito de eso le preguntaba a un señor que estaba ahí del gobierno de esa época, debe haber sido la época de Patricio Aylwin, acerca del tema de las drogas. Y por supuesto, en esa época no estaba la situación como está ahora, pero estaba empezando. Y dio el mismo tipo de argumento. No, si esto no es igual que. No es igual que en México, no es igual que aquí, no es igual que en Colombia. Ahora es igual, prácticamente. Las cosas maduran rápidamente en el tiempo y ahora mucho más rápidamente. Entonces decir que esto no es igual, el Ecuador no es comparable a Chile. ¿Qué quiere decir? Claro que es comparable. Hace 5 años atrás, para que sepan ustedes, las estadísticas criminológicas en Ecuador eran iguales a las de Chile. Aquí estoy leyendo este libro que una vez les mostré sobre cómo se cableó los primeros cables transoceánicos para el telégrafo, pero ahora lo que les quiero contar es una cosa más sencilla. Usted no necesita un cable transoceánica para vivir y cambiar su modo de vida en Lomas de Millaray, un lugar precioso en la región de los lagos, con las parcelas que se venden, todas tienen agua, electricidad, fibra óptica, llegar a instalarse ahí, o sea, construir lo que quiere construir, y usted va a cambiar su modo de vida. A 5 minutos de la comuna de Los Muermos para comprar esas cervezas heladitas, y a media hora del aeropuerto de Puerto Montt. ¿Qué más se puede pedir? Se me estaba olvidando, amigos, recordarles Fastmark, la empresa chilena de transporte de carga de Estados Unidos a Chile a personas y a empresas. Lo hace muy bien, muy rápido, con mucha diligencia. Y no se olviden que en marzo, el 21, por aquí lo tengo el papelito, hay una... Sí, pues, en marzo, el 21, hay un seminario en el Hotel Radisson en Puerto Varas, donde les van a contar a los que asistan acerca de qué lugares son los mejores para traer lo que usted necesita para su empresa o su comercio y muchas cosas más. Y ahora sigo leyendo. kmmillas.cl, el sitio donde le compran las millas que usted ha acumulado por sus vuelos y que no le sirven a usted de nada. Si no va a viajar muy pronto, porque en cualquier momento las empresas las borran y usted se queda sin nada. Si no las va a usar pronto, vaya a kmmillas.cl y véndalas. Las compran a buen precio. Fíjense que este monito lo puse, ¿se acuerdan? Para la Pascua. Puse unas lucecitas así para darle un color al programa de Pascua y se me quedó. Y me acabo de encontrar este mono que se me quedó aquí y este otro. Bueno, en las vacaciones uno empieza a encontrar cosas que se había olvidado, ¿no es cierto? Pero no me voy olvidado. No me voy a olvidar de las conversas numéricas, porque yo era uno de esos niños que no les gustaba la matemática en el colegio, en las preparatorias, las humanidades, me cargaba el PROCH, el libro de matemáticas, horriblemente feo, malos libros, aprender fórmulas de memoria. Yo no soy para aprender cosas de memoria, solamente cuando me interesan. Pero este profesor encontró una manera
para que los chicos que antes tienen el problema que yo tuve, que yo lo resolví, pero los chicos que ahora tienen este problema y que están incluso decidiendo la vida que van a llevar por culpa de este problema, se acabe eso. Él les mete la matemática de otra manera, lo convierte en un modelo de pensamiento y no en un montón de fórmulas, y se acabó el problema. Esos chicos les van a hacer una bala con las matemáticas o no van a tener problema por lo menos con las matemáticas y en su vida. Hace además cursos para prepararse para la prueba de selección en la universidad. Yo no sé si seleccionan mucho hoy en día en realidad. Y hola, ¿cómo estás? Y hace unos cursitos de programación muy entretenidos para cabros chicos, estos cabros chicos clever, que usted no quiere que se masifiquen con los demás, entonces hay que consolidarles eso. Cuando usted descubre que alguien tiene un talento, hay que fortificárselo. Hace unos cursitos de programación que hacen exactamente eso y son muy entretenidos. Conversas numéricas. Chao. Con su guagua. Ya. ¿Qué hago ahora de divertido, weón? Esta es una de las muchas tonteritas que me gusta tener en mi escritorio. Este caballito y este otro caballito. Por eso el desorden, pues, estimado amigo. Así es que, ¿qué puedo hacer? Yo debiera ponerme en manos de Kame ERP, que es un software con inteligencia artificial que ordena, que hace funcionar eficientemente la empresa. En la parte contable, financiera, logística, bodegaje, movimiento, todo, sin dormirse, sin siesta, sin licencias médicas. Kame ERP. Póngase en contacto con kame.cl y cambie el funcionamiento, no de sus caballos, sino que de su empresa. Aquí tengo ¿cómo se llaman estos animales? Canguro. Un canguro. Se supone que saca punta por aquí, pero nunca he podido sacar punta, pero no importa. Ahí está. Ya. Yo tenía un amigo que cuando agarraba las botellas de vino, las mantenía así. Era un profesional. Después las abría y se las tomaba todas. Yo me las tomo todas, pero sin hacerle así, pues como mucho. Ahora, este vino, por ejemplo, y otros que les estaba mostrando, usted solo los encuentra en el Club de Aurora. En ninguna botillería. Son vinos súper especiales. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Usted se hace socio del Club de Aurora, y se hace recontra socio del Club de Aurora y recibe una caja según el plan que usted prefirió, con 2 o 3 botellas, con algunas exquisiteces. Si sintieron una voz, es mi nieta que anda por ahí. Y una vez al mes se tiene un vino de excepción que no lo va a encontrar en ninguna otra parte. Se va a dar un gusto, amigo, a menos que usted sea de esas personas que no toman vino. Pero en ese caso, yo recuerdo un consejo que me daba mi mamá. Nunca confíe en alguien que no toma vino. Qué razón que tenía. Ya, listo. Sigo con Salinas y Ojeda, un buffet de abogados dedicado a temas civiles, comunes y corrientes, que son la inmensa mayoría. Por ejemplo, los divorcios traen consigo multitud de problemas. De repente las señoras exigen su dieta alimenticia, está el tema del resguardo de los niños, millones de cosas. Salinas y Ojeda, especialista en temas civiles, ese y otros muchos más, con una muy buena tasa de éxitos legales. salinasyojeda.cl. Vayan ahora a Ecuador. Ese país está en una crisis total. Es prácticamente un estado de guerra en las calles. En 5 años. Así de rápidas son estas cosas. Pero antes de seguir con más comentarios, a propósito de la recomendación de Novoa, me van a permitir ustedes que me haga cargo de... Y vamos a continuar con el programa. Según el señor Undurraga, que es jefe de la Comisión de Defensa del partido Evo, el señor Undurraga dijo que habría que seguir los consejos de Novoa y según los consejos se tendrían que traducir en lo siguiente: en que se promulgara estado de sitio, cosa que jamás va a hacer este gobierno, jamás. Segundo, salvo que nos invadan los extraterrestres disparando rayos así mortíferos, pero no, fuera de eso, salvo eso no. Después mencionó darle atribuciones a las Fuerzas Armadas y un respaldo para ir a controlar al narcotráfico, o sea, para ir realmente a aniquilarlo físicamente, porque de eso se trata a estas alturas. Los narcotraficantes no son como un delincuente común que usted lo arreste, lo lleva detenido y lo querella, y hay un juicio, va a dar a la cárcel, después sale libre. No, esto es otra historia. Es como un ejército invasor. No tiene nada que ver con otro tipo de delito.
Habría que darle atribuciones, dice el señor Undurraga, para el control del narcotráfico. Y esto tendría que hacerlo el presidente y no el Congreso, pero yo creo que está muy equivocado aquí Undurraga. Esto tendría que decirlo el Partido Comunista, que es el que gobierna este país. Pues sí, el señor Boric es simplemente el mascarón de proa. Hay que preguntarle a los comunistas qué les parece y a ellos no les parece. Cualquier cosa que tenga que ver con los militares, no. Hasta el día que los tengan controlados, como están intentando y están avanzando en esa tarea. Se los he advertido muchas veces. Eso ocurre en silencio, no salen los titulares, no hay ningún hecho que llame la atención, pero es un proceso que está en plena marcha. Aprovechando además que los más altos oficiales de las Fuerzas Armadas están bastante entregados a las circunstancias. Esa es la realidad, voy a decirlo de frentón. Así es que eso. Luego tenemos a don Iván Flores de la Democracia Cristiana, que está en una posición intermedia entre estas dos que he visto antes, la de Rementería y la de Undurraga. Dice que las situaciones son distintas, siempre son distintas, no hay ninguna novedad, pero dijo, al menos dijo esto, está comenzando a ocurrir que se acerque Chile a la situación ecuatoriana. Está empezando a ocurrir lo que ya ocurrió y está ocurriendo en Ecuador. De hecho, ya está ocurriendo en Chile. Ya está ocurriendo. El señor Henry Leal, de la UDI, dijo que recordó, aquí están lo que yo mencioné, para eso están las cifras que ustedes pueden investigar en Google, tasas de criminalidad de distintos países latinoamericanos, van a encontrar las tasas. Ecuador era como nosotros, dijo él, hace 5 años atrás, tal cual. Hace 5 años atrás, en Ecuador podían haber dicho lo mismo que están diciendo ahora los señores de Rementería y otros genios resplandecientes, que no nos podemos comparar. Quizás alguien en Ecuador les dijo en algún momento, ojo, que vamos a llegar a la situación de Colombia, que ya estaba ya hasta el cogote en esto. Y seguro que hubo un Rementería en Ecuador que dijo, no, somos muy distintos. Ahí está. Es ahora o nunca, estimado amigo, pero ese ahora no va a llegar. Ese ahora jamás va a llegar con este gobierno, es imposible. Ni en esto ni en ninguna otra cosa ustedes pueden esperar nada del gobierno, del Partido Comunista, perdón, del señor Boric. El presidente del Senado, el señor José Antonio Coloma, que es de la UDI, dijo que si es efectivamente, como obviamente parece ser, no veo quién otro podría estar interesado en raptar a este oficial arrancado de una cárcel venezolana. Si son agentes directos o indirectos del gobierno venezolano, dice que este sería el más grave, serio ataque a la soberanía que ha vivido Chile y se tendría que actuar en consecuencia. Y la pregunta es, ¿cuál consecuencia? ¿Cuál sería ese actuar en consecuencia? ¿Romper relaciones con Venezuela o algo así? Yo no sé cuál sería la consecuencia. ¿Llamar al embajador? Que hasta por ahí nomás una medida. Me gustaría que Coloma explicara cuál cree él que serían las debidas consecuencias que se debieran tomarse, las debidas medidas. Pero no la va a haber. El Partido Comunista se va a encargar de eso. Se van a encargar como mínimo de suavizar la cosa. Van a colaborar con el gobierno venezolano, así que el gobierno venezolano se da la molestia de dar explicaciones o de correrse en una de esas de frentón, dice nosotros lo sacamos, capaz. Pero sea como sea, el Partido Comunista va a tratar de disipar, de borrar, de diluir la situación, porque ellos son compañeros de Maduro, son compañeros, digamos, de los llamados combatientes de Amazon, son compañeros de los clérigos de Irán, son compañeros de los déspotas de Cuba, son compañeros de todas esas fuerzas, de todos esos líderes, de todas esas personas. Así que habría que preguntarle al Partido Comunista, no, si Boris Boris no se manda solo. No se olviden nunca de eso. Y siguiendo con Venezuela, sacaba la voz la señora Bachelet, una vez más. Esta mujer, que hace ya muchos años, bastantes años, sembró las semillas de todos los males que vive nuestro país hoy. Ella solita, en educación, en economía, en todo. Sacó la voz. Porque saca la voz últimamente, y le pidió a Venezuela, supongo, le pidió a Maduro, supongo, le pidió a la Virgen del Carmen, no tengo idea, pidió, escuchen la frase, que no se consolide
la tendencia dictatorial en Venezuela. O sea, para la señora Bachelet, la dictadura de facto que hace rato existe en Venezuela, llamada una dictadura chanta, ni siquiera una dictadura con algún relumbre, sino que una dictadura picante, una dictadura que ha hecho que se vayan del país como 6 millones de venezolanos. Esa dictadura existe hace rato. No es una tendencia dictatorial, señora Bachelet. Pero usted tenía que suavizar la cosa, por supuesto. Y sacó la voz porque en uno de los últimos actos perpetrados, aparte del secuestro de alguien en nuestro país, uno de los últimos actos perpetrados por el gobierno de Maduro fue cerrar oficinas de las ONG o relacionadas con el tema de los derechos humanos, qué sé yo. Entonces, como ella después de todo tuvo un pituto ahí, entonces la dictadura de Maduro se convirtió en una tendencia a la dictadura. Tendencia dictatorial. Que no se vaya a consolidar, porque si no les vamos a pegar en los dedos con un lápiz. Bueno, vamos ahora al tema que les dije que iba a tocar, que era el de estos movimientos de población, que son, entre paréntesis, en la historia humana en general, y no solamente en nuestra historia. Los movimientos de población suelen ser muy importantes, son un factor permanente, un proceso permanente en gran escala, a menudo, a veces abierto, otras veces un poco más disimulado, que generalmente no aparece en los libros de historia. En la historia pareciera que tiene que ver solamente con la política, decisiones políticas, los cambios de gobierno, guerra. Los movimientos de población son fundamentales. Toda América es resultado de un movimiento de población enorme de Europa a este continente. Por ejemplo, para no ir más lejos. Lo que está pasando en Europa hace tiempo, la llegada de millones de personas, un movimiento de población que ha cambiado el perfil de esos países y ha generado nuevas situaciones. Esto es permanente, la gente cambia de lugar de acuerdo a las circunstancias en que están viviendo, se van para otra parte, eso es un movimiento de población. Y cuando es mucha gente lo que lo hace, entonces se habla de eso, no se habla se fue fulano, sino que se dice movimientos de población. Y lo estamos viviendo en Chile. De todas las maneras había por haber. Algunas que no parecen ser movimientos de población, pero que son movimientos de población. Por ejemplo, en el casco urbano de la comuna de Santiago, especialmente, lo que nosotros llamábamos los antiguos, el centro de Santiago. Esas 5 o 6 cuadras por lado, donde están muchos edificios más o menos de 12, 10 pisos, tiendas, bueno, lo estoy pensando en la época en que yo era cabro chico, estaban las tiendas más elegantes de Chile, está por supuesto el barrio cívico con reparticiones del Estado, ministerio, están los juzgados, era el corazón y el cerebro de Santiago y de Chile, era el centro de Santiago. Bueno, eso cambió completamente, hay gente que ya no va, yo no iría jamás. Y bueno, ¿qué está sucediendo? Sí, es un estudio. Se están yendo las oficinas, o sea, se está yendo la gente que trabajaba en esas oficinas, que eran propietarios de esas oficinas. Eso es un movimiento de población que se toma la forma de que cierran la oficina que tenían en un lugar en el centro y tratan de abrirla en otro lado. Se mueve el personal de la empresa, se mueve la clientela de la empresa por otro lado. 13% de vacancia de oficinas que no se pueden arrendar, nadie se interesa en arrendar en el centro de Santiago. El precio de venta de locales comerciales, de oficinas, cayó a la mitad. Eso es catastrófico. El precio de los arriendos, el valor de los arriendos, cayó en más de la mitad. Miles de comercios, de tiendas, oficinas, bufet de abogados, qué sé yo, dentista, el surtidor japonés, se están yendo. Por supuesto, eso no sale en los diarios, no es una noticia que sale en los diarios, hoy el surtidor japonés se fue a otra comuna. Se va yendo, y el proceso se va acumulando. Porque el centro de Santiago es invivible. Entre el comercio ambulante, los que andan pateando gente que uno no sabe qué son, si son delincuentes, si son simplemente cesantes, si son pililos, si son que lo pueden a uno atacar o no, si se les pareció o no, que uno tenía, no los había visto con buena cara. Entonces la gente teme andar por las calles de Santiago, se van las tiendas, se van los locales. Está el comercio ambulante que convierte en una porquería las ciudades, los rayados, la suciedad, la mugre. Y en medio de toda esta catástrofe, la señora Hasler, la alcaldesa de Santiago, tiene las patas de decir que esa parte de Santiago está mejor que hace 2 años. Quizás está comparando
se equivocó un poco con el año, está comparando con el momento en que estaban además turbas incendiándolo todo y destruyeron creo que 2 hoteles por ahí por el centro de Santiago, cerca del centro de Santiago. Claro, comparado con eso está mejor ahora. Claro, por supuesto. Este movimiento de población se está produciendo también a nivel mayor en el país. Gente que se está yendo al país, muchas, profesionales, los que se pueden ir. Los que por ser jóvenes, porque son profesionales, tienen algunos medios, consiguen una beca o tienen parientes o familiares o amigos, reciben una posibilidad laboral en, no sé, en Estados Unidos, en Europa, se van, se están yendo y se han ido muchos, se han ido los mejores. Segundo, se va el dinero, las inversiones. Ya no se invierte en Chile, se invierte fuera de Chile o no se invierte, no sé por qué es lo que hace la gente, pero no invierten. ¿En qué van a invertir acá en Chile? Díganme ustedes en qué se invertiría. Con una pureza casi el 100%, y este chiquitito de oro son valiosos. Es lo que usted podría comprar en compreoro.com para tener valores reales. El oro y la plata son valores reales, son metales preciosos, por lo tanto es una excelente defensa financiera. Usted no tiene que estar pensando en qué pasó con mis títulos de la deuda pública de Nigeria o qué sé yo. Esto es valor real, así que si usted tiene, pongamos, el 10, el 15% de su, ya sea de sus ahorros, de su fortuna, o lo que sea, en oro y plata, usted está asegurado, estimado amigo. Compreoro.com, ahí los va a encontrar. Hace poco me llegó este libro que no tenía idea que existía, de uno de mis autores favoritos, Joaquín Edar Bello, Residencial Turmalina y otros cuentos, con otros cuentos y Turmalina, que es un cuento también, y lo he estado leyendo, por supuesto, he estado leyendo muchísimo, pero ahora no estoy aquí para contarles lo que estoy leyendo, sino para contarles de Polaris Center, amigos. Polaris Center blinda su auto, ventanillas, parabrisas con un polímero especial, de forma que los maleantes que quieren romper el vidrio para llegar a su cogote y sacarlo a tirones al auto, no pueden. Pueden trizar el vidrio, lo que quieran, pero no pueden pasar al otro lado. Y usted tiene tiempo de apretar el acelerador y pasar encima de los tunantes. Así es que póngase en contacto con polaricenter.cl. Tienen otros productos también muy interesantes. Ya. Bueno, esta cuestión también la tengo que ordenar uno de estos días, ¿no es cierto? Pero yo soy muy procrastinator de repente. Pero voy a ponerme en contacto con gente que sabe ordenar y ver las cosas. Los servicios logísticos de ingeniería, no sé si se les capi para esto, pero para los que son super capi es para investigar qué es lo que está funcionando mal en la logística de su empresa. Qué es lo que no está al 100% y usted está perdiendo plata como país en guerra. Póngase en contacto con ellos, van a encontrar la parte mala, van a ofrecerle un modelo mucho mejor, le van a buscar gente para que lo haga. ¿Ok? Ok. En mi lista de relectura yo no sé si releer este libro que es rarísimo, pero en una de esas. Pero lo que les quiero recordar es el método EVE. Eso es lo que les quiero recordar. Si usted tiene imperfecciones que no ha podido eliminar bajando de peso, al contrario, se han hecho más notorias, tiene que tomar el curso del método EVE, que es un método que trajeron de Corea del Sur. Hay 2 locales donde se da, hay unos especiales aparatos y una serie de cosas para eliminar esas estrías, para eliminar esa celulitis. Hay un local en Vitacura, hay otro en Concón y se comunican entre sí. Usted puede partir en uno y seguir en el otro, volver al primero y así sucesivamente. Ni un problema. Método EVE. Usted que tiene pretensiones físicas, método EVE. Eso es un secreto, son mis computadores de ajedrez que son verdaderas joyas, son piezas de museo, juegan ajedrez todavía, de vez en cuando les gano, de vez en cuando me sacan la cresta, pero todo esto no sé por qué se lo estoy contando cuando en realidad lo que tengo que contarle es de Entrena Inglés. Entrena Inglés es una academia de inglés manejada por profesores de inglés, o sea, gente que realmente sabe, las hacen online, ahí usted está solito, se concentra, va a aprender. La conversación, no solo hablar y decir, I want a hot dog, sino que entender lo que le dice la gorda que atiende el negocio y le dice, y usted no entiende nada. Bueno, va a entender porque va a dominar la conversación, que es lo que interesa. Hay un curso en verano ahora para que aproveche los tiempos idos, perdidos y aburridos en aprender inglés. Además se va a entretener siguiendo el curso. Ya. En este momento me pillaron leyendo otro libro que les he contado en algún programa sobre el tipo que inventó cómo resolver el gran problema científico de una época que era encontrar el meridiano. No saben cuántos barcos se hundieron y tuvieron desastres porque se perdieron el rumbo y luego jodieron. Pero ahora lo que les voy a contar es algo muy sencillo. Oxinova.
un producto, ¿qué tienen que ver? Dirán ustedes, no tienen nada que ver. Es un producto ideal, estimados amigos, para poner, perdón, oxibiota, para poner término a los malos olores, porque usted echa este polvito, ya saben ya lo que les voy a mostrar, lo echa en una cacerola con agua, una cacerola chica, y se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas. Usted la vierte en los lugares donde hay mal olor y se acabó el mal olor, porque mata a las bacterias que inician la descomposición que causa el mal olor. Solamente encuentro este producto en el sitio de ellos. Díganme. Después está la gente que se va de las ciudades. Mucha gente. Mucha gente que se está yendo a ciudades más tranquilas, más al sur. O sea, bien al sur, no a la macrozona. Bien al sur. La región de los lagos, la región de los, qué sé yo, de los ríos. O más al sur todavía. Ciudades más pequeñas, pueblos chicos, al campo. De ahí están estos emprendimientos de que yo mismo aquí hago publicidad a uno o dos de ellos. Se están yendo. No solamente por arrancar, sino porque quieren un tipo de vida en que no salgan a la calle y se encuentran con unos patipelados que los van a asaltar, que los van a robar, que los van a matar. No se encuentren con calles llenas de basura, los muros rayados, con asaltos a cada momento, con baleos. Entonces se van. Hay un movimiento de población en este momento interesante que se está produciendo. Y si ustedes no me creen, pregúntenle al correo de propiedades qué está sucediendo, porque estas cosas se reflejan en las cifras, se reflejan en las compras y en los arriendos. ¿Qué es lo que la gente está comprando cuando compran? Cuando pueden comprar, porque ahora es muy difícil comprar. Los créditos hipotecarios son impagables. Resultado, entre otras cosas, las políticas de este gobierno. Pero los que pueden comprar o los que pueden arrendar o los que pues tienen a alguien, se van, están yendo al sur. Al extremo sur. Al extremo sur. Es un fenómeno bastante interesante. Bastante interesante y bastante poco visto, ¿no? Permítanme, amigos. Yo en el programa he mencionado, a propósito de los temas que estamos viviendo en la macrozona sur, en el norte, en las carreteras, en los barrios, las ciudades, en todas partes, que estamos viviendo con un Estado fallido. Este Estado fallido no es solo resultado de las acciones o de las inacciones del gobierno de Boric. Eso sería absurdo. Esto viene de antes. Era un gobierno que ya estaba un tercio o semifallido. Estaba fallando más y más. Esto es un proceso. Cuando uno dice Estado fallido se refiere a una situación final de un largo proceso de pérdida de capacidad del Estado para operar eficientemente en las condiciones que se están produciendo en el mundo. Y condiciones que se están produciendo dentro del propio país. Los cambios en las estructuras poblacionales, el número de población, la naturaleza de la población, la naturaleza de las ciudades, la estructura ecológica de las ciudades, de la economía, todo cambia y mecanismos estatales que están adaptados y ni siquiera muy bien adaptados a situaciones de hace 40, 50 años, no dan el ancho simplemente, y esto venía de hacía rato. El gobierno de Boric es, yo diría, efecto de eso y causa, porque no han tratado de detener ni podrían detenerlo debido a su ideología, el proceso, porque para ello incluso algunos de estos procesos no son algo que deba ser atacado, sino que forma parte de lo que ellos consideran el progreso social. Si sale una muchedumbre a la calle a quemar un búho o a asaltar un supermercado, ellos lo conciben como una protesta ciudadana, en gran parte, o por lo menos parcialmente. Y a los tipos que atrapan o que detienen, a los muy pocos, los indultan y los pensionan. Hay otra concepción de esta gente. Otra concepción. Entonces, ellos llegaron al poder como efecto de esta desintegración moral, política, psicológica, institucional que hizo posible que personajes como estos, como un Boric, que era un simple y vulgar dirigente estudiantil de segunda categoría, llegue a la presidencia y que llegaran a ser miembros, por ejemplo, de la primer grupo Asamblea Constitucional, el tipo de gente que vimos, que francamente antes no los habrían tenido ni para servir el café en alguna parte, intelectualmente hablando. Bueno, todo eso es un efecto de un proceso que venía de años, pero que luego tiene su propia capacidad causal. No es solamente un efecto pasivo, sino que también genera acciones, crea con nuevas condiciones, las agudiza. Y es lo que está haciendo el gobierno de Boric.
Entonces, cuando ellos dicen, cuando están frente a una situación que no controlan y dicen que esto viene de antes, o que hay un contexto, que en el gobierno anterior, que esto es cierto. Pero solo la mitad es cierto. La otra mitad es que ellos no van a hacer ningún esfuerzo real para parar ese proceso. Son incapaces. No están formados porque son parte del problema. No tienen las capacidades intelectuales, morales, caracteriológicas, políticas, para hacer algo al respecto. Ni siquiera las tuvo el gobierno anterior. Ni siquiera las tuvo, no tuvieron el coraje para enfrentar la situación. Y aquí estamos. Aquí estamos. Todo lo que estamos viviendo. La caída del control social y estatal de nuestro territorio, de nuestras carreteras, de nuestras ciudades, de nuestros barrios. Al punto que pueden llegar agentes extranjeros a raptar a alguien tranquilamente y el día de mañana pueden raptar a quien se les dé la gana. Señala que no hay Estado propiamente tal. No hay un Estado que cumpla la función primaria del Estado, mantener el territorio bajo control de invasiones, agresiones o intromisiones externas y mantener internamente bajo control el territorio, controlando, reprimiendo el delito, el bandidaje, el vandalismo, los saqueos y todo eso que ahora los necios, porque son necios, llaman movimientos sociales. Algunos de ellos se están dando cuenta de con qué chichitas se curaron. Pero a estas alturas hay miedo. Se ha instalado el miedo. Se ha instalado el miedo en la justicia, por ejemplo. ¿Cuántas de las decisiones que toman jueces cuando tienen frente a ellos a alguien del narcotráfico o a alguien de los movimientos indigenistas, de la CAM o quien sea, cuántos de estos jueces están de lo más dispuestos a cerrar el caso o dar una pena muy leve o postergar indefinidamente una resolución? No se atreven porque ya esas fuerzas destructivas adquirieron un nivel de capacidad de acción tal que el Estado mismo, los funcionarios del Estado ya no se atreven a enfrentarlo. Cuando se dice, por ejemplo, que una frase típica, ya la fuerza policial no se atreve a entrar a una población, bueno, se refieren a eso. A que llegue un momento en que en esa población las organizaciones criminales que están allí tienen un poder de fuego tal que para la policía, que antes entraba a buscar a un tipo, a dos tipos, qué sé yo, no había ningún problema. Ahora no, porque es una operación militar, literalmente. Por eso que este caballero que mencioné, el señor Undurraga de Evo, dijo que hay que promulgar un estado de sitio y darle atribución a la Fuerza Armada, porque en este momento las situaciones que vive Chile en las calles, en los barrios, en las ciudades, en todas partes, son de una magnitud que requeriría, pero eso no va a ocurrir, la Fuerza Armada militar. ¿Y para qué vamos a engañarnos? Hay gente que desde mucho rato, casi desde el día 1, este gobierno están imaginando, esperando, haciéndose la esperanza que va a haber un tipo de acción de ese tipo. Olvídense, no va a ocurrir. No va a ocurrir por ninguna parte. No va a ocurrir por ninguna razón. Tendría ya que ocurrir aquí poco menos que una invasión de los extraterrestres. Tendría que haber que raptaran a Boric, o no sé. Bueno. El libro que les voy a recomendar, se lo he mostrado en alguna oportunidad, pero se lo voy a mostrar de nuevo, porque lo estuve releyendo. Yo más releo que leo de repente, o sea, es lo mismo, pero en estos días en que estuve de vacaciones, y realmente pensé, este es un libro excelente para quienes quieran enterarse de cómo se vino abajo el imperio bizantino, como él llama el autor, el imperio griego, que es este heredero del imperio romano en Oriente. El centro, la ciudad principal, su capital era Constantinopla, ahora llamada Estambul. ¿Cómo fue que empezó el derrumbe? Y la historia la inicia don Edwin Pierce en 1204, cuando una supuesta cruzada, la Cuarta Cruzada, que supuestamente iban a atacar
a los sarracenos, los árabes, para recuperar Jerusalén, era la vieja historia de las cruzadas. En vez de eso hicieron un desvío y invadieron, asaltaron y tomaron Constantinopla y crearon un imperio latino en Constantinopla que duró como 70 años, un poco menos de 70 años. Los griegos lo recuperaron, nunca pudieron realmente establecerse bien los latinos en esa sociedad tanto más compleja que la europea, pero quedó herido muy de muerte el imperio bizantino y mientras tanto estaba creciendo el poderío de los turcos. Y entre 1204 y 1453 transcurre la historia de la destrucción del imperio griego y la historia de la captura de Constantinopla por los turcos. Es un libro súper entretenido, un libro escrito por un señor, Pierce, no sé, Edwin Pierce, que era un diplomático, una persona interesante, un británico, un historiador británico que vivió con más de 40 años en Constantinopla, aprendió turco, aprendió un montón de idiomas, tuvo acceso a documentos que nadie más tenía en su época y escribió una historia que a pesar de que tiene ya más de 100 años, es absolutamente válida, está vigente prácticamente yo diría en todos los sentidos. Puede que los historiadores más modernos agreguen algunas cosas, pero este hombre fue, digamos, un gran historiador y tanto es así que hay muchas reediciones de él. Si no fuera el caso, no lo reeditarían. Ustedes entran a Amazon y van a encontrar esta obra en varias ediciones y varios otros libros más que escribió este señor Edwin Pierce, que murió en 1919 cuando estaba regresando, después de tantos años de vivir en Constantinopla, estaba regresando a Inglaterra, ya tenía como 84, 85 años, y tuvo un accidente en Malta, no sé qué accidente, murió allí, y lo enterraron. Su tumba está en Malta, o sea, en el Mediterráneo. El libro es súper entretenido, amigo. Yo lo leí como una novela. La parte final, el asalto final, en que los turcos toman Constantinopla y el último emperador de Constantinopla, que por lo tanto el último emperador romano, Constantino XI, muere con la espada en la mano porque no quería sobrevivir la caída de su ciudad. Murió como correspondía. O sea, como tenía que ser. La historia es conmovedora, es interesante. La inteligencia de Pierre era muy alta por las maneras, los análisis que hace. Y él se atreve muchas veces a refutar al gran historiador Edward Gibbon, que no tuvo acceso a los documentos que tuvo Edwin Pierce. Así que, estimados amigos, entren a Amazon y van a encontrar todas las obras de Pierce. Y una de las primeras que está en la lista, por lo que lo vi recién, es una edición distinta a la que tengo acá, muy distinta, pero es el mismo libro, La destrucción del imperio griego y la historia de la captura de Constantinopla por los turcos. Un libro súper interesante, súper entretenido. Y mañana estoy pensando seriamente, amigos, en hacer un programa sobre eso que se llaman los estados fallidos. ¿Qué es lo que es un estado fallido? Ejemplos que puedan haber. Voy a ver si me puedo meter en eso y entretenerlos e ilustrarlos un poquito en este tema que tiene tanto que ver con nosotros, porque estamos en camino. Si es que no somos ya un estado fallido, estamos muy cerca de serlo. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos mañana. Chao. No, voy a tener que contratar a alguien que me ordene. Pero antes de hacer eso, les quiero contar del arquitecto Diego Sándor. Es un arquitecto súper talentoso que vive en la región de los lagos y que está disponible, cuando está disponible, para diseñar y construir su casa con un esquema, con una belleza, con una originalidad que ustedes han estado viendo todo el año en fotografías como las que están ahora a mi derecha, supongo. Y además se mete en la construcción para que todo quede como debe ser. Fuera de construir, remodela. Si usted tiene una casa que quiere agregarle o quitarle algo, cambiar alguna cosa, o cambiar mucho, póngase en contacto en los teléfonos o en las direcciones que aparecen. Son direcciones mail, me parece. Póngase en contacto con Diego Sándor. Él vive en la región de los lagos. Esto es para la gente del sur solamente. ¿Qué es pelote, ¿Qué es pelote? Nos voy a tener que ordenar en estos días de vacaciones. Oigan, y ordene sus cosas también. Por ejemplo, usted tiene una marca comercial. Y como no es legal, no es obligatorio tener registrado, usted deja pasar el tiempo, incluso se olvida. Y de repente llega un fresco y le dice que él tiene anotada la marca y que tiene que darle la mitad a la empresa. Para que no le pase eso, que no le pase, póngase en contacto con patriciastocker.com. Son unos profesionales que van a registrar su marca en Chile y en el extranjero y todo va a quedar perfecto, defendido, blindado, renovado, conservado, todo, y usted va a poder dormir en paz.
Ya. Qué nombre más raro, Urantiaco, ¿no es cierto? Yo todavía aquí estoy medio como... Pero da lo mismo el nombre. Es el nombre de una compañía, de una empresa con muy talentosos creadores de software especializados en crear software para procesar datos de grandes empresas y corporaciones. Los datos son siempre distintos. No es lo mismo tener, qué sé yo, una empresa que vende papa a una empresa cuyos datos son los nombres y los datos de personas. En fin, un software a la medida es mucho mejor que un software cualquiera que usted trata de adaptar. Ellos crean eso, crean diseños gráficos para los sitios web, instalan el Moodle, que es la conexión entre una empresa y sus clientes, por ejemplo, o sus alumnos online, que no es llegar y llevar, todo con Urantiacos, amigos, son gente talentosa, urantiacos.cl. El día en que estoy grabando esto hay como una sensación térmica de 36 grados, así que es muy adecuado que les hable de airmagic-chile.com, que es una empresa de climatización europea que se instaló en Chile, pero no para mí, para las fábricas, talleres fabriles donde hay máquinas que producen calor, gente que se acumula, produce calor, y resulta que hay un límite legal del calor máximo que puede haber en un taller. Y si usted lo sobrepasa, de repente llegan los inspectores y la multa es la caballa, es grande, amigos. Fuera de eso, los accidentes laborales y el mal clima que produce la incomodidad física tiene efectos de una manera o de otra. Así que póngase ya en contacto con airmagic-chile.com y resuelva el problema. Tienen equipos de última generación que ahorran entre un 70 y 80% de energía. ¿Qué tal? Bueno, estos son algunos de los libros que me han llegado de Edisur que les he mostrado y ya se han ido acumulando y esto va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y entonces, Edisur, amigos, en Compañía 1025, una librería que corresponde a la editorial Edisur, donde ustedes van a encontrar títulos como estos. Aquí hay unos libros muy bonitos de ciudades antiguas con fotografías fantásticas, como están por acá abajo, ya no los muestro, debiera hacerlo. Bueno, hay muchas riquezas que están esperándolo en Compañía 1025, así que, ¿qué está esperando para darse una vuelta? Pues acuérdense que uno puede leer, y es mucho más entretenido leer que ver cualquier idiotez en la televisión, se lo aseguro. Edisur, Compañía 1025. Amigos, yo todavía no he matado a nadie, aunque tengo una lista muy grande de gente que me gustaría matar, pero el día que lo haga voy a estar cometiendo un delito contemplado en el Código Penal y voy a tener que ponerme en manos de abogado. Y en ese momento voy a hacer lo que usted debería hacer si está en una situación complicada. Me voy a contactar con González y compañía, de los 2 y 3 mejores bufetes penalistas de Chile. Como lo han comprobado, ganando casos súper importantes. Algunos han salido en la televisión. Así que ya sabe, ojo, si mata a su suegra, ahí inmediatamente llame por teléfono a González y compañía. Y vamos a entrar de inmediato al caso Ojeda, que terminó, como ustedes saben, con el descubrimiento de su cuerpo, o de lo que quede de su cuerpo. Lo mataron, eso es. Y sobre esto ha habido bastante confusión en las filas de gobierno en cuanto a dar explicaciones. Se han ido por las ramas en algunos casos, han retado a quienes plantean la hipótesis que esto fue una acción del gobierno venezolano. Saltó a la palestra el señor Lagos del Partido Comunista, saltó también el señor presidente del Partido Comunista. O sea, salieron todos y se produjeron una serie de efectos comunicacionales, y en medio de todo eso se ha usado una vez más una frase que se ha convertido en mantra, en una frase ya estándar del repertorio cuando se trata de describir, de pintar un crimen. Una de estas frases es, ya la conocen, ajuste de cuentas. Cada crimen que se produce resulta que es un ajuste de cuentas por las razones que di hace unos programas atrás, en el sentido que así quieren hacerlo parecer menos grave. O sea, es un baleo entre delincuentes que se maten entre ellos. Un poco esa es la idea. Y la otra frase es, esto es parte del crimen organizado. Que es una frase que no dice nada, amigos. ¿Qué es lo que describe el crimen organizado? ¿Qué es lo que agrega a decir que esto es parte, resultado, obra del crimen organizado? Toda acción criminal está organizada. Hasta la acción de un tipo que por solo
le roba la chauchera a una señora, es una acción organizada. El hombre tuvo que elegir entre todas las señoras que iban pasando a cuál la iba a arrebatar el bolso y para dónde iba a arrancar. Todo crimen está organizado en un grado mayor o menor. Si son varias personas, si es una banda, organizan sus acciones. Todo crimen es organizado. La pregunta es quién lo organiza y para qué está organizado, cuáles son los propósitos de esa organización. Eso es. Naturalmente se diferencian también por el tamaño. No es lo mismo una banda de 2 o 3 picantes que se dedican a robar las carteras de la señora a una banda conformada por una narcotraficante, que ya más que bandas, o son verdaderas corporaciones comerciales en gran escala, incluso internacionales, y con recursos, digamos, propios de un Estado, en miniatura, armas, sicarios, soldados, medios de comunicación, contacto con políticos, con las instituciones, con los medios de comunicación. Constituyen un Estado dentro del Estado, pero son crímenes organizados. Entonces, cuando uno dice esto es un crimen, esto fue parte o es obra del crimen organizado, uno no está diciendo nada, sino nos dice, ok, ¿quién organizó? ¿Para qué se organizó? ¿Cuál es el propósito de esta organización criminal? ¿Es la droga o es otra cosa? Así que la expresión por sí sola no nos dice nada, en absoluto. Pero hay una cierta tendencia del oficialismo a parapetarse, para no entrar a detalle, para no investigar, para no decir nada finalmente detrás de esto del ajuste de cuentas y del crimen organizado. Ahora, ¿qué clase de organización podría tener interés en hacer lo que hizo con el señor Ojeda? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Yo estuve pensando en eso, como seguramente muchos de ustedes, y yo llegué a las mismas conclusiones de muchos de ustedes, e incluso la misma conclusión, anoté el nombre aquí de un caballero, don Gonzalo Youssef, que fue director de una agencia de inteligencia, de la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, en la época del gobierno del difunto Sebastián Piñera. Y él llegó, lo dijo con otras palabras, llegó a la misma conclusión que han llegado muchos de nosotros. Dijo, me parece que esta es una operación de inteligencia que tiene un fin político. Y les recordó a los olvidadizos, por si acaso, que la relación del Tren de Aragua, que es una organización criminal privada, digámoslo así, con el chavismo es antigua, es conocida. De hecho, muchas operaciones físicas de organismos de inteligencia no las llevan a cabo funcionarios de esa agencia, sino que contratistas, tal cual, contratistas. Esos contratistas son los que llevan a cabo lo que llaman las Black Ops, las operaciones negras. De forma que no necesitamos imaginar que los que se llevaron a Ojeda y lo ultimaron andaban con un carnet de alguna repartición del Estado venezolano, no es necesario. A mí, yo seguí un proceso de pensamiento que seguramente siguieron todos ustedes también, descartando cosas. Si esto se tratara de un ajuste de cuenta, como dicen, porque Ojeda, vamos a suponer, habría llegado a convertirse en miembro de una banda narcotraficante. Estoy poniendo esto como ejemplo, y entonces cayó en la lista negra de otra banda de narcotraficantes, y como se está produciendo en nuestro país, como lo mismo lo he dicho aquí en muchos programas, una lucha entre bandas para determinar sus propios territorios, y ese proceso siempre es sangriento. Entonces, ok, pero si fuera el caso, no se habría llevado a cabo toda esta operación tal como se llevó a cabo. Es cuestión que ustedes vean los casos que ya tenemos en Chile de personas que son baleadas en la calle y que se supone que son un ajuste de cuentas. Si quieren matar a alguien, si quieren ajustar cuentas con alguien, las organizaciones criminales privadas, llamémoslo así, simplemente esperan al hombre en el lugar donde saben que se mueve, en la calle, saliendo de su casa o algo así, y se bajan de un auto y lo balean. Eso es lo que hemos visto 1000 veces. ¿Para qué iban a hacer todo este operativo de raptarlo? Disfrazarse de policías de investigaciones. Hacer todo lo que hicieron y llevárselo. Automóviles esperando en la cuadra que bajaran a Ojeda de su departamento. ¿Para qué iban a hacer eso? No tiene sentido. No se producen de esa manera los ajustes de cuenta.
Entonces, ¿qué otra alternativa queda? ¿Cuál era la naturaleza de Ojeda? Era un perseguido político del gobierno venezolano de Maduro, y por eso que el gobierno chileno incluso le ofreció protección, le ofreció refugio. Era un enemigo político. ¿De qué cuantía? No lo sé. Ahora, como dijo Yusef, y con mucha razón, en algún momento, no importa si el blanco de estas Black Ops es una persona de mucha o mediana importancia, porque lo que se desea es que en algún grado pertenezca a una sensibilidad política, en este caso un opositor al régimen, y basta con eso, no importa su calado, su peso político, pero al matarlo y al desmembrarlo y al hacer todo lo que quisieron con él, mandan un mensaje a otros opositores. Es un mensaje que dice: nosotros podemos agarrarte allí donde estés, aunque incluso tengas el estatus de refugiado. Esa es la opción más lógica, la que más se ajusta a los hechos. Yo descarto, repito, lo de las bandas criminales privadas, porque no tiene sentido. Si hubieran querido matar a Ojeda, lo matan de otra forma. No se complican. ¿Para qué habrían de complicarse y correr por lo tanto más riesgos? Mientras usted más complica una operación, mientras más instancias, fases, procesos, personal actuando, más fácil que los puedan detectar. Entonces, no. Es muy posible. Yo diría que es casi seguro que esto tiene que ver con una acción política, mandar una señal o alguna otra cosa digitada desde Caracas, haciendo uso, puede ser el Tren de Aragua, puede ser otra organización. Según Gonzalo y Yusef, actuaron con tal profesionalismo que hace pensar que son personal entrenado para eso. O sea, o son contratistas profesionales para operaciones negras, o son funcionarios de algún organismo de inteligencia venezolano, pero claramente no son simplemente los gatillos de alguna banda de narcotraficantes común y corriente. Así que en nuestro territorio se actúa con total impunidad, mandando señales. ¿A quién? A todos los exiliados venezolanos, o algunos que saben entender la señal, saben que es para ellos. Esas cosas se irán sabiendo, si es que se saben, no en Chile. Están apareciendo informaciones por otros lados, que yo se las voy a ir dando si las recibo, por supuesto, en el momento en que las tenga. Pero la lógica nos dice que esto fue una operación, una Black Ops, digitada por el gobierno venezolano. Cualquier otra distracción que quiera presentarle el gobierno, que está interesado debido a la pertenencia al gobierno del Partido Comunista, o sea, el Partido Comunista es el gobierno, al final de cuentas. Y tanto es así que ocurrió otra cosa que voy a comentar después de hacerme cargo de... En medio del descubrimiento del cuerpo de Ojeda, o de lo que queda de él, en medio de todo esto, el señor presidente de la República no encontró nada mejor que hacer uso de la palabra para referirse a lo que él llama el anticomunismo visceral. ¡Qué horror! El anticomunismo visceral, el único, no hay otro partido político que sufra tantos ataques, etc. El anticomunismo visceral, que es una frase estándar, es un cliché, es como esto del anticomunismo trasnochado del señor Carmona, el presidente del Partido Comunista, el anticomunismo visceral. Y me voy a detener un poco en examinar esta cuestión. Primero, es inevitablemente el modo de enfrentar al comunismo en que el enfrentamiento sea visceral, en el sentido que yo lo entiendo, que habrá querido decir también el señor presidente, de que con una tremenda convicción, con un tremendo compromiso, y no meramente de una manera tibiona. Tiene que ser visceral, porque el comunismo mismo es visceral, pues. Los comunistas no son comunistas simplemente como uno puede ser del lado italiano, como uno es, incluso en esos casos los hinchas son bastante viscerales. No, pues. Es una doctrina, una visión del mundo, de lo que debe ser, de cómo debemos ser. Compromete todos los aspectos del ser humano y pretende hacer lo mismo con los demás, a los cuales desea convencerlos, ojalá, pero si no imponerles su esquema.
Es una doctrina visceral, como toda doctrina política que tiene tal ámbito como una religión. Las religiones son viscerales también. De ahí el furor que examinamos el fin de semana de las guerras religiosas, el sábado pasado. Es visceral y por lo tanto hay que enfrentarla visceralmente, pues. A una visión totalitaria, ¿de qué otro modo se la puede encarar? O usted la asume o usted la rechaza. Pero usted no puede rechazar algo tan potente, algo que se le intenta imponer a usted de mil maneras diferentes, con chantaje político o ideológico, con cancelaciones o como sea. Uno tiene que enfrentarla con fuerza, no con cobardía, no con tibieza y no con miriñaques como hacen mucha gente de la oposición, dicho sea de paso. La oposición tiene que ser visceral, porque el comunismo es visceral. El fuego se combate con fuego, señor. Piensen ustedes lo que significa lo que hemos vivido en nuestro país, lo que se han vivido en otros países. Piensen ustedes lo que significó el comunismo en Rusia, lo que significó en Europa Central, lo que significa en China, lo que significó en Vietnam del Norte, y todavía significa, pero menos ahora, lo que significó en Laos y Camboya, lo que significa en Cuba. ¿Cómo se enfrenta a eso? ¿Tibiamente? ¿Así, Mahoma nomás? Del mismo modo, por ejemplo, como uno no vota por un concejal en una elección municipal, una cosa así de menor calado. Piensen ustedes en un partido, y ahora me estoy refiriendo a nuestro Partido Comunista, al Partido Comunista Chileno, en el cual en un momento dado, y eso no lo han olvidado, lo querrán imponer el día que puedan, en un momento dado querían que se votara una ley llamada negacionista para negarle el derecho a personas que tienen la opinión que se les dé la gana sobre el golpe militar del 11 de septiembre a escribir o hablar públicamente, porque eso sería negacionismo. Donde, si esa ley hubiera sido aprobada, si el día de mañana el Partido Comunista tiene más poder del que ya tiene, y desde luego hace aprobar, si no por votaciones, por decreto de otra forma, esa ley, ¿cuáles más vienen en camino? ¿Qué otros negacionismos se convertirían en ley? ¿Qué otras cosas que no le gustan a los comunistas estaría prohibido comentarlas, escribirlas, decirlas en voz alta, para que llegáramos entonces finalmente a la situación que vivía Rusia, y en virtud de la cual el historiador Orlando Figes escribió ese libro que se llama Los que susurran, porque en Rusia había que susurrar para decir cosas distintas al pensamiento oficial de papá Stalin, para mencionar los peores años del comunismo en Rusia. ¿Cómo se opone uno a eso? Con las actitudes típicas, por ejemplo, de estos grupetes de oposición de centro, que andan que sí, que no. No, pues esos tipos finalmente les pasan por la guillotina. Esos tipos son ni fu ni fa, ni chicha ni limonada. Y los comunistas son chicha o limonada. Eso hay que tenerlo claro. Ellos creen en lo que creen y lo intentan imponer, y si no pueden de una manera será de otra, y si no es por la fuerza se van a votar a demócrata, y si no es por una elección será por un plebiscito, y si no es por un plebiscito será con una cancelación, y si no con una movilización, con asustar a la gente con vandalismo en las calles, como sea, porque ellos están convencidos que tienen una visión que es absolutamente necesario que se imponga. Están llenos de vísceras con su idea. ¿Cómo se enfrenta a eso, señor? A los que nos quieren imponer algo visceralmente, hay que oponerse visceralmente, señor. O sea, oponerse con las vísceras, con el cerebro, con el corazón, con el espíritu, con lo que sea. Porque lo que está en juego son nuestras vidas, la clase de vida que vamos a tener, nuestros hijos, nietos, etc. ¿Qué clase de mundo vamos a vivir? Yo no me acuerdo, no me la sé de memoria, no me acuerdo en qué parte de la Biblia, debe ser uno de los Salmos, se habla de ay de los tibios. Ay de los tibios en política, amigos. Ay de los cagones. Ay de los cobardes. Ay de los centristas. Ay de los que van por el medio. Esos son pasados por la máquina de moler carne tarde o temprano. Y si no, si se logran escapar de ese destino, se convierten en unos tipos miserables,
o tipas miserables, de verdad que hay que siempre mencionar los dos sexos ahora, que desde la comodidad a lo mejor de sus jubilaciones ven todo lo que pasó porque ellos en su momento se retiraron. ¿Se acuerdan de la película Braveheart, Corazón Valiente? Mel Gibson haciendo de William, el hombre que lucha contra Eduardo Piernas Largas, un rey británico del siglo XIII, si no me equivoco, XIII, principio del XIV, por ahí, más o menos. Cuando van a enfrentarse los dos ejércitos, lo que les dice a sus soldados, Corazón Valiente, les dice: pueden irse, los que quieran irse pueden irse, van a vivir, pero va a llegar un día en que van a arrepentirse, quizás el día del hecho en que estén en su lecho de muerte, de no haber estado aquí luchando. Ay de los tibios que luego su tibieza y su cobardía les roba el corazón toda la vida. Por eso, señor Boric, que hay que ser anticomunista visceral. Yo soy anticomunista visceral. No por odio a las personas. Mi madre era comunista y yo la amaba. Tengo amigos, se fueron por otras razones, no por eso, comunistas, a los cuales quiero. No, es la idea, es la concepción que ellos visceralmente nos quieren imponer, y nosotros, los que no somos partidarios, visceralmente nos vamos a oponer todo el tiempo del mundo, como se pueda, hasta el fin de nuestros días.